En 1924, los expertos del Plan Dawes en Estados Unidos fueron el banquero Charles Dawes y el representante de Morgan, Owen Young, que era presidente de la General Electric Company. En 1924, Dawes era presidente del comité de expertos de los aliados. En 1929, Owen Young se convirtió en presidente del comité de expertos, respaldado por el propio J.P. Morgan, con T.W. Lamont, socio de Morgan, y T.N. Perkins, un banquero de las asociaciones de Morgan, como suplentes. En otras palabras, las delegaciones de Estados Unidos eran simple y llanamente, como Quigley señaló, delegados de J.P. Morgan, utilizando la autoridad y sello de Estados Unidos para promocionar planes financieros en beneficio monetario propio. Como resultado, tal como indica Quigley, los banqueros internacionales estaban en el cielo bajo una lluvia de honorarios y comisiones. Los miembros alemanes del comité de expertos también eran interesantes. En 1924, Hjalmar Schacht era el presidente de Reichsbank y jugó un papel relevante en el trabajo de organización del Plan Dawes. Lo mismo hizo el banquero alemán Karl Melchior. Uno de los delegados alemanes de 1928 fue A. Vogler, del cartel del acero alemán Stahlwerke Vereinigte. Resumiendo, los dos países importantes implicados, Estados Unidos y Alemania, estaban representados por los banqueros de Morgan por un lado y por Schacht y Vogler por el otro, los cuales fueron personajes claves en el surgimiento de la Alemania de Hitler y en el posterior rearme alemán. Por último, los miembros y asesores de las comisiones Dawes y Young no solo estaban asociados con las entidades financieras de Nueva York, sino que, como veremos más adelante, eran directores de empresas dentro de los carteles alemanes que auparon o levantaron al poder a Hitler. 1928, el Plan Young. Según el genio financiero de Hitler, de Hjalmar Horace Greeley Schacht y del industrial nazi Fritz Thyssen, el Plan Young de 1928, sucesor del Plan Dawes, formulado por el agente Morgan Owen D. Young, fue el que llevó a Hitler al poder en 1933. Fritz Thyssen afirma que recurrí al Partido Nacional Socialista solo después de convencerme de que la lucha contra el Plan Young era inevitable si se quería evitar el colapso total de Alemania. La diferencia entre el Plan Young y el Plan Dawes era que, si bien el Plan Young requería realizar los pagos en mercancías producidas en Alemania, financiadas por préstamos extranjeros, el Plan Young exigía los pagos en efectivo, y en mi opinión, escribió Thyssen, la deuda financiera así creada estaba destinada a desestabilizar toda la economía del Reich. El Plan Young era ciertamente un artilugio para ocupar Alemania con capital estadounidense, grabando los verdaderos activos alemanes con una hipoteca gigantesca mantenida por Estados Unidos. Cabe mencionar que las empresas alemanas con filiación en Estados Unidos esquivaron el plan mediante el recurso de la propiedad extranjera temporal. Por ejemplo, AEG, la General Electric alemana, afiliada con la General Electric de Estados Unidos, fue vendida a un grupo empresario franco-belga, saltándose así las condiciones del Plan Young. De paso, remarquemos que Owen Young fue el mayor patrocinador financiero de Franklin D. Roosevelt en el proyecto de una Europa unida. Cuando Franklin Delano Roosevelt, como incipiente financiero de Wall Street, pretendió sacar provecho de la hiperinflación de Alemania de 1925. El proyecto de Europa Unida fue un vehículo para especular y sacar beneficios con la imposición del Plan Dawes, y es una prueba evidente de los financieros privados, Franklin D. Roosevelt incluido, que utilizan el poder del Estado para promover sus propios intereses, manipulando la política extranjera. La acusación paralela de Schacht de Owen Young fue responsable de la subida de Hitler al poder, mientras obviamente estaba sirviéndose a sí mismo. Está registrada en el informe de inteligencia del gobierno de Estados Unidos relativo al interrogatorio del Dr. Fritz Thyssen en septiembre de 1945.
La aceptación del plan Young y de sus principios financieros incrementó más y más el desempleo, hasta que casi 1 millón estuvo sin empleo. La gente estaba desesperada. Hitler dijo que él acabaría con el desempleo. El gobierno que estaba en aquellos momentos en el poder era muy malo y la situación de la gente empeoraba. Esa fue realmente la razón del enorme éxito que Hitler tuvo en las elecciones. En las anteriores elecciones obtuvo casi un 40%. Sin embargo, fue Schacht y no Owen Young quien concibió la idea que posteriormente se convertiría en el Banco de Pagos Internacionales. Los detalles reales fueron elaborados por una conferencia presidida por Jackson Reynolds, uno de los principales banqueros de Nueva York, junto con Melvin Traylor de First National Bank de Chicago, Sir Charles Addis, antiguamente de la Corporación Bancaria de Hong Kong, y Young como medio para permitirse una herramienta lista para promover las relaciones financieras internacionales. Según su propia declaración, Schacht también le dio a Owen Young la idea de lo que posteriormente se convertiría en el Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial. Un banco de este tipo exigirá una cooperación financiera entre vencedores y vencidos que conduzca a una comunión de intereses, que a su vez dé lugar a una mutua confianza y comprensión, y así promover y asegurar la paz. Todavía recuerdo con nitidez el entorno en el que tuvo lugar esa conversación. Owen Young está sentado en su sillón fumando en su pipa, con las piernas estiradas y sus penetrantes ojos fijos en mí. Como suele ser habitual en mí, cuando propongo este tipo de argumentos, paseaba tranquila y firmemente arriba y abajo de la habitación, marcando mi alcázar de mando. Cuando terminé, se hizo una breve pausa. Luego se le iluminó toda la cara y una decisión se tradujo en las palabras que dijo: «Dr. Schacht, me ha dado usted una idea maravillosa y voy a vendérsela a todo el mundo».